Era una noche sin luna cuando Ricardo, un hombre de mediana edad con años de experiencia como camionero, se encontraba en una solitaria carretera rural. Había tomado una ruta poco transitada para ahorrar tiempo en su viaje de entrega, aunque era bien sabido que esa zona estaba llena de historias extrañas. Pero Ricardo no era del tipo que se dejaba amedrentar por cuentos de fantasmas. A medida que avanzaba, el camino se volvía cada vez más oscuro y desolado. No había casas ni luces en kilómetros a la redonda. De repente, notó una figura a lo lejos en el borde de la carretera. Al acercarse, pudo distinguir que era una mujer. Vestía una túnica blanca que parecía brillar ligeramente bajo los faros del camión. Parecía necesitar ayuda, así que Ricardo, siendo el buen samaritano que era, decidió detenerse. La mujer tenía una belleza etérea, casi irreal. Sus ojos eran negros como la noche y su piel pálida contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. Cuando Ricardo le preguntó si necesitaba ayuda, ella simplemente asintió con la cabeza y, sin decir una palabra, subió al camión. Ricardo intentó iniciar una conversación, pero la mujer permanecía en un silencio inquietante, mirando fijamente al frente. Al cabo de unos minutos, notó algo extraño. La temperatura dentro de la cabina había bajado drásticamente, su aliento era visible en el aire frío. Trató de encender la calefacción, pero no funcionaba. De repente, la radio del camión empezó a emitir estática, interrumpida por susurros inaudibles. Ricardo intentó sintonizar una estación diferente, pero los susurros continuaban. Empezó a sentirse incómodo, pero decidió no darle demasiada importancia. Al cabo de unos kilómetros, la mujer señaló hacia un desvío. Ricardo, con la intención de dejarla lo más cerca posible de su destino, giró el volante y tomó el desvío. Pero el camino se volvió más estrecho y sinuoso, rodeado de densos bosques. La sensación de ser observado se hizo más intensa. Finalmente, llegaron a una pequeña casa en ruinas al borde del bosque. La mujer abrió la puerta y bajó del camión. Antes de desaparecer en la oscuridad, se giró hacia Ricardo y le dio una mirada que le heló la sangre. Sin decir una palabra, se adentró en la espesura y desapareció. Ricardo, sintiendo una mezcla de alivio y temor, decidió retomar su ruta original. Sin embargo, al dar la vuelta, algo en el asiento trasero llamó su atención. Había una marca quemada en la tapicería, con la forma exacta de una mano. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. A la mañana siguiente, decidió investigar la zona por curiosidad. Al llegar al pueblo más cercano, preguntó a los lugareños sobre la carretera y la casa en ruinas. Sus rostros se tornaron pálidos al escuchar su historia. Le contaron que, años atrás, una mujer había sido encontrada muerta en esa casa, víctima de un crimen horrible. Desde entonces, había habido reportes de encuentros extraños con una figura femenina en esa carretera. Ricardo no volvió a tomar rutas desconocidas después de esa noche. A pesar de su escepticismo inicial, supo que había encontrado algo más allá de lo explicable. Algo que, a día de hoy, sigue persiguiéndolo en sus sueños. Fernando, un veterano camionero con décadas en la carretera, tenía una regla de oro: nunca parar en áreas de descanso desconocidas. Sin embargo, una noche, el cansancio lo venció y decidió hacer una excepción. Llevaba horas conduciendo por una desolada autopista interestatal, y sus párpados pesaban como plomo. Cuando vio un área de descanso solitaria a un lado del camino, decidió detenerse para echar una siesta rápida. El lugar estaba en penumbras, con solo un par de luces parpadeantes que apenas iluminaban la escena. No había otros vehículos a la vista, lo cual le pareció un tanto inquietante. Pero el cansancio superaba su incomodidad. Aparcó el camión y se recostó en el asiento, cerrando los ojos casi de inmediato. Unos minutos después, fue despertado por un golpe seco en la puerta del conductor. Desorientado, se incorporó y miró alrededor, esperando ver a otro conductor o quizás algún empleado del área de descanso.
pero no había nadie. Pensó que quizás lo había imaginado y trató de volver a dormirse. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos nuevamente, escuchó otro golpe, esta vez más fuerte y más insistente. Miró por el espejo retrovisor y vio una figura oscura parada detrás del camión. Era una silueta alta y delgada, completamente inmóvil. Fernando se estremeció, pero decidió que debía enfrentarse a lo que fuera. Abrió la puerta del camión y se bajó lentamente, armándose de valor. Caminó alrededor del camión, sus botas resonando en el asfalto. La figura seguía allí, pero ahora estaba más cerca. A medida que se acercaba, notó que la figura llevaba una especie de abrigo largo y desgastado. Su rostro estaba oculto en sombras, y aunque Fernando trató de hablarle, la figura no respondió. De repente, la figura se movió rápidamente hacia el bosque que bordeaba el área de descanso. Fernando, en un impulso de curiosidad y coraje, decidió seguirla. Adentrándose en la espesura, la figura se movía con una velocidad y agilidad inquietantes, casi como si flotara sobre el suelo. Fernando tropezaba con raíces y ramas, pero se mantenía a cierta distancia. Finalmente, llegaron a un claro en medio del bosque. Allí, la figura se detuvo y se giró lentamente hacia Fernando. Con un movimiento súbito, el abrigo cayó al suelo, revelando un esqueleto envuelto en restos de piel y ropa. Los ojos vacíos de la calavera parecían fijarse en él, y un grito inaudible resonó en su mente. Fernando, paralizado por el miedo, apenas pudo moverse. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejándolo solo en el claro. Respirando con dificultad, dio media vuelta y corrió de regreso al área de descanso. Subió a su camión y arrancó el motor, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, al llegar a su destino, decidió investigar sobre el área de descanso. Lo que descubrió lo dejó helado. Años atrás, un camionero había desaparecido misteriosamente en ese mismo lugar. Su camión había sido encontrado, pero nunca hubo rastro de él. Desde esa noche, Fernando evitó áreas de descanso desconocidas y siempre mantuvo su regla de oro. A veces, al conducir de noche, todavía siente la presencia de aquella figura, como si lo estuviera vigilando desde las sombras del bosque. Manuel, un camionero con más de 20 años en las carreteras, nunca había tenido miedo de conducir de noche. La tranquilidad de la autopista sin tráfico, el suave ronroneo del motor, y la compañía de su música favorita lo hacían disfrutar de esas horas de soledad. Pero una noche de otoño, una experiencia aterradora cambiaría su perspectiva para siempre. Esa noche, Manuel estaba transportando un cargamento desde una ciudad pequeña en el sur hacia una metrópoli en el norte. Decidió tomar una ruta menos transitada para evitar el tráfico y llegar más rápido. La carretera serpenteaba a través de un denso bosque, con solo la luz de los faros del camión para guiarlo. Cerca de la medianoche, Manuel sintió el cansancio comenzar a apoderarse de él. Decidió que era hora de hacer una breve parada y estirar las piernas. Vio una pequeña área de descanso a un lado del camino y giró hacia ella. El lugar estaba desierto, iluminado solo por unas pocas farolas que parpadeaban intermitentemente. Mientras Manuel bajaba del camión y se estiraba, escuchó un suave crujido proveniente del bosque cercano. Se giró bruscamente, pero no vio nada. Pensó que probablemente era algún animal y no le dio más importancia. Después de unos minutos, decidió regresar al camión y continuar su viaje. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de arrancar el motor, vio una figura a un lado del área de descanso. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba ligeramente con la brisa. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros, y su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra. Manuel bajó la ventana y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer se acercó lentamente, con una expresión inescrutable en su rostro. Le dijo que había tenido un accidente y que necesitaba llegar a la ciudad más cercana para pedir ayuda. Aunque algo en su voz y su apariencia le puso la piel de gallina,
Manuel no podía dejarla sola en medio de la nada. Le indicó que subiera al camión y ella lo hizo sin decir una palabra más. A medida que continuaban por la carretera, Manuel intentó iniciar una conversación, pero la mujer respondió con monosílabos o simplemente guardaba silencio. La atmósfera en la cabina se volvió tensa y el aire se sentía cada vez más frío, a pesar de la calefacción encendida. Pasaron unos kilómetros en silencio, y Manuel empezó a notar que la radio del camión se encendía y apagaba sola, emitiendo estática y fragmentos de voces distorsionadas. Intentó sintonizar una estación, pero la interferencia continuaba. Miró de reojo a la mujer, que seguía inmóvil, mirando fijamente al frente. De repente, la mujer habló con una voz que no parecía la suya. «Cuidado con lo que deseas», dijo, y antes de que Manuel pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo en el pecho. La mujer se volvió hacia él y sus ojos, antes normales, ahora eran negros como la noche, vacíos y sin alma. Manuel perdió el control del camión y se salió de la carretera, estrellándose contra un árbol. Todo se volvió negro. Despertó horas después, con el sonido de las sirenas y las luces parpadeantes de las ambulancias y patrullas policiales. Lo sacaron del camión destrozado y, aunque estaba magullado y golpeado, no tenía heridas graves. Los paramédicos lo llevaron al hospital, donde pasó la noche bajo observación. A la mañana siguiente, la policía vino a hacerle preguntas. Le preguntaron sobre el accidente y sobre la mujer. Manuel, aún en estado de shock, les contó todo lo que recordaba. Los oficiales se miraron entre sí con preocupación. Le mostraron una fotografía antigua de una mujer. Era la misma que había recogido la noche anterior. Le explicaron que, hacía más de 20 años, esa mujer había tenido un accidente en esa misma carretera y había muerto. Desde entonces, había reportes ocasionales de camioneros que afirmaban haberla visto, siempre con el mismo desenlace, un accidente inexplicable. Manuel dejó el hospital unos días después, pero no volvió a ser el mismo. Las noches en la carretera, que antes disfrutaba, ahora le llenaban de terror. Vendió su camión y encontró un trabajo en la ciudad, lejos de las solitarias y oscuras carreteras. Cada vez que escuchaba una historia sobre encuentros paranormales, se estremecía, sabiendo que lo que había experimentado no era un sueño, sino una realidad aterradora que nunca podría olvidar. José era un camionero experimentado, acostumbrado a los largos viajes y a las interminables noches en la carretera. Había recorrido casi todas las rutas del país y escuchado muchas historias de encuentros extraños y sucesos inexplicables, pero siempre se había mantenido escéptico. Sin embargo, una noche, su escepticismo se desmoronaría frente a una experiencia que marcaría su vida para siempre. Era una noche fría de noviembre y José había aceptado un encargo urgente para entregar mercancía en un pueblo remoto al norte. Decidió tomar una ruta alternativa para evitar el tráfico habitual de la autopista principal. Esta ruta lo llevaría a través de una zona montañosa y poco transitada, conocida por sus caminos sinuosos y sus vistas espectaculares. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes. La luna llena iluminaba el camino y las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado. José se sentía relajado, disfrutando de la serenidad de la noche. Pero a medida que avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar. La carretera se volvía cada vez más estrecha y los árboles más densos, creando una sensación de encierro. Cerca de la medianoche, José decidió que era hora de hacer una breve parada. Encontró un pequeño claro al lado de la carretera, donde podía estacionar su camión y estirar las piernas. Apagó el motor y bajó del vehículo, disfrutando del aire fresco y el silencio absoluto del lugar. Mientras caminaba alrededor del camión, escuchó un suave susurro. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Pensó que quizás era el viento moviendo las hojas, aunque no había brisa alguna. Después de unos minutos, decidió regresar al camión y continuar su viaje. Cuando subió a la cabina, notó algo extraño en el asiento del pasajero.
Había una pequeña figura, apenas visible en la penumbra. Encendió la luz interior y lo que vio le heló la sangre. Era una muñeca antigua, vestida con ropa de época, con ojos de vidrio que parecían mirarlo fijamente. José no recordaba haber visto la muñeca antes y no tenía idea de cómo había llegado allí. Intentó ignorar la sensación de inquietud que lo invadía y arrancó el motor. A medida que avanzaba, el clima comenzó a cambiar. Una espesa niebla empezó a formarse, reduciendo drásticamente la visibilidad. José disminuyó la velocidad y encendió las luces antiniebla, pero la sensación de ser observado persistía. Unos kilómetros más adelante, vio una figura de pie a un lado de la carretera, envuelta en la niebla. Al acercarse, distinguió que era una mujer, vestida con una túnica blanca que ondeaba ligeramente. Al igual que la muñeca, sus ojos eran inusualmente brillantes, reflejando la luz de los faros del camión. José se detuvo y bajó la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda. La mujer no respondió, pero hizo un gesto con la mano, indicándole que la siguiera. Aunque algo en su intuición le decía que debía alejarse, la curiosidad y el sentido de deber lo impulsaron a salir del camión. La mujer comenzó a caminar hacia el bosque y José la siguió a una distancia prudente. La niebla era cada vez más densa, y los sonidos del bosque parecían amortiguados. Después de unos minutos, llegaron a un claro donde había una vieja casa de madera, casi oculta por la vegetación. La estructura parecía abandonada, con las ventanas rotas y la pintura desconchada. La mujer se detuvo en la entrada de la casa y se giró hacia José. Antes de que pudiera decir algo, la puerta de la casa se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y silencioso. La mujer señaló hacia adentro, como invitándolo a entrar. José, sintiéndose atrapado entre la curiosidad y el miedo, decidió avanzar. Dentro de la casa, el aire era frío y pesado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el suelo crujía bajo sus pies. Mientras exploraba la casa, notó que había fotos antiguas en las paredes, todas mostrando a la misma familia en diferentes épocas. En cada foto, la mujer que había visto afuera aparecía, siempre con la misma expresión melancólica. De repente, escuchó un susurro detrás de él. Se giró rápidamente y vio a la mujer de pie en el umbral de una puerta al final del pasillo. Ella lo miró fijamente y luego desapareció en la oscuridad. José, sintiendo que no podía dar marcha atrás, la siguió hasta una habitación pequeña. La habitación estaba iluminada por una luz tenue que provenía de una lámpara de aceite en una mesa. En el centro de la habitación había un espejo grande, y frente a él, una silla antigua. La mujer se encontraba sentada en la silla, mirándose en el espejo. Cuando José se acercó, ella se levantó lentamente y se giró hacia él. «Por favor, ayúdame», dijo con una voz suave y triste. «Estoy atrapada aquí desde hace tanto tiempo». José, sin saber qué hacer, preguntó cómo podía ayudarla. Ella le explicó que había sido víctima de una tragedia hace muchos años y que su espíritu no podía descansar hasta que su historia fuera conocida. Le pidió que llevara una carta, que estaba guardada en un cajón de la mesa, a una dirección en el pueblo cercano. José encontró la carta, amarillenta y frágil, y prometió entregarla. La mujer le sonrió agradecida y, antes de desvanecerse, le dijo, «Gracias. Ahora puedo descansar». De regreso al camión, la niebla había comenzado a despejarse. José, aún en estado de shock, condujo hasta el pueblo más cercano y buscó la dirección en la carta. Era una antigua casa al borde del pueblo. Tocó la puerta y fue recibido por una anciana, que al ver la carta, rompió en llanto. La anciana le explicó que la mujer de la foto era su bisabuela, quien había desaparecido misteriosamente hacía décadas. La carta contenía una confesión de amor y la explicación de su desaparición, aclarando una historia que había atormentado a la familia durante generaciones. Esa noche, mientras José volvía a su camión, sintió una paz que nunca había experimentado.
Sabía que había ayudado a una alma en pena a encontrar su descanso final. A partir de ese día, aunque las noches en la carretera seguían siendo solitarias, ya no temía a los encuentros inesperados. Sabía que, a veces, incluso en los lugares más oscuros y silenciosos, podía encontrar la oportunidad de hacer algo bueno. Eduardo era un camionero experimentado, con más de 20 años recorriendo las carreteras más remotas del país. Había escuchado muchas historias de sus colegas sobre encuentros extraños y sucesos inexplicables, pero siempre las había tomado como simples leyendas. Sin embargo, una noche de invierno, una experiencia aterradora lo haría reconsiderar su escepticismo. Esa noche, Eduardo había sido contratado para entregar un cargamento de suministros a un pequeño pueblo enclavado en las montañas. La ruta que debía tomar era conocida por su peligrosidad debido a las curvas cerradas y los acantilados, pero el mal tiempo no le dejaba muchas opciones. La nieve caía intensamente, y las ráfagas de viento hacían que la visibilidad fuera casi nula. A pesar de las condiciones adversas, Eduardo decidió continuar su viaje, confiando en su experiencia. Después de varias horas conduciendo, Eduardo se dio cuenta de que necesitaba descansar un poco. Encontró una pequeña área de descanso en un claro junto a la carretera y estacionó su camión. El lugar estaba desierto, rodeado de altos pinos cubiertos de nieve, y las únicas luces provenían de las farolas que parpadeaban intermitentemente. Al bajar del camión, Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en el ambiente que le resultaba inquietante, pero decidió ignorarlo. Caminó alrededor del vehículo para estirar las piernas y luego regresó a la cabina. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos para una breve siesta, escuchó un ruido extraño, como un susurro. Se sentó de inmediato y miró a su alrededor, pero no vio nada. Pensó que probablemente era el viento moviendo las ramas de los árboles, aunque no había brisa alguna. Sin embargo, el susurro persistía, más claro y cercano. Eduardo sintió un nudo en el estómago, pero decidió investigar. Bajó del camión con una linterna en la mano y siguió el sonido. Caminó unos metros en dirección al bosque, siguiendo el susurro que parecía guiarlo. Al adentrarse en la espesura, la niebla comenzó a formarse, envolviendo todo a su alrededor. Después de unos minutos, llegó a un claro donde había una vieja casa de madera, casi oculta por la vegetación. La estructura parecía abandonada, con las ventanas rotas y la pintura desconchada. Eduardo se acercó con cautela y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. Dentro de la casa, el aire era frío y pesado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el suelo crujía bajo sus pies. Mientras exploraba la casa, notó que había fotos antiguas en las paredes, todas mostrando a la misma familia en diferentes épocas. De repente, el susurro se volvió más fuerte, casi como un gemido. Eduardo siguió el sonido hasta una habitación en la parte trasera de la casa. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue provenía del interior. Empujó la puerta con cuidado y entró. La habitación estaba iluminada por una lámpara de aceite en una mesa. En el centro de la habitación había un espejo grande, y frente a él, una silla antigua. Sentada en la silla, una mujer con un vestido blanco largo y cabello oscuro que caía en cascadas sobre sus hombros. Al ver a Eduardo, la mujer se levantó lentamente y se giró hacia él. «Por favor, ayúdame», dijo con una voz suave y triste. «Estoy atrapada aquí desde hace tanto tiempo». Eduardo, sin saber qué hacer, preguntó cómo podía ayudarla. Ella le explicó que había sido víctima de una tragedia hace muchos años y que su espíritu no podía descansar hasta que su historia fuera conocida. Le pidió que llevara una carta, que estaba guardada en un cajón de la mesa, a una dirección en el pueblo cercano. Eduardo encontró la carta, amarillenta y frágil, y prometió entregarla. La mujer le sonrió agradecida y, antes de desvanecerse, le dijo, «Gracias. Ahora puedo descansar». De regreso al camión, la niebla había comenzado a despejarse.
Eduardo, aún en estado de shock, condujo hasta el pueblo más cercano y buscó la dirección en la carta. Era una antigua casa al borde del pueblo. Tocó la puerta y fue recibido por una anciana, que al ver la carta, rompió en llanto. La anciana le explicó que la mujer de la foto era su bisabuela, quien había desaparecido misteriosamente hacía décadas. La carta contenía una confesión de amor y la explicación de su desaparición, aclarando una historia que había atormentado a la familia durante generaciones. Esa noche, mientras Eduardo volvía a su camión, sintió una paz que nunca había experimentado. Sabía que había ayudado a una alma en pena a encontrar su descanso final. A partir de ese día, aunque las noches en la carretera seguían siendo solitarias, ya no temía a los encuentros inesperados. Sabía que, a veces, incluso en los lugares más oscuros y silenciosos, podía encontrar la oportunidad de hacer algo bueno. Pasaron varias semanas desde aquel incidente, y Eduardo no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Cada vez que recordaba a la mujer y la carta, sentía una mezcla de inquietud y satisfacción. Sin embargo, decidió no compartir su experiencia con muchos colegas, temiendo que no le creyeran o que lo consideraran loco. Un día, mientras descansaba en una estación de servicio, conoció a otro camionero llamado Luis, un hombre de mediana edad que también tenía muchas historias de la carretera. Se sentaron a tomar un café y comenzaron a charlar. Después de un rato, Eduardo decidió compartir su experiencia con Luis, quien escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Eduardo terminó su relato, Luis asintió pensativo y le dijo, «No eres el único que ha tenido encuentros extraños en esa carretera. Hace años, yo también viví algo similar». Intrigado, Eduardo le pidió que le contara su historia. Sun comenzó a narrar su experiencia, describiendo cómo una noche, mientras conducía por la misma ruta, había visto a una mujer vestida de blanco a un lado de la carretera. Al detenerse para ofrecerle ayuda, la mujer había desaparecido misteriosamente. Desde entonces, Luis había evitado esa ruta siempre que podía. La conversación con Luis hizo que Eduardo se diera cuenta de que no estaba solo. Había otros camioneros que también habían tenido experiencias inexplicables, y aunque cada historia era diferente, todas compartían un hilo común, la sensación de ser guiados por fuerzas desconocidas. Decidido a entender mejor lo que había ocurrido, Eduardo comenzó a investigar la historia de la región. Visitó bibliotecas y habló con historiadores locales, descubriendo que la zona tenía una larga historia de desapariciones y tragedias. Los habitantes del pueblo contaban leyendas sobre espíritus y almas en pena que vagaban por el bosque, buscando redención. Una noche, mientras exploraba los archivos de un antiguo periódico local, Eduardo encontró un artículo que captó su atención. El artículo relataba la historia de una joven llamada Isabel, que había desaparecido misteriosamente en la misma zona donde Eduardo había tenido su encuentro. Según el artículo, Isabel había estado comprometida con un joven que trabajaba como minero, pero había desaparecido poco antes de la boda. Movido por la curiosidad, Eduardo decidió visitar a la anciana a la que había entregado la carta. Quería saber más sobre Isabel y su trágica historia. Al llegar a la casa, la anciana lo recibió amablemente y lo invitó a pasar. Se sentaron en la sala, y Eduardo le contó sobre el artículo que había encontrado. La anciana, con lágrimas en los ojos, le explicó que Isabel era su bisabuela y que su desaparición había sido un misterio para la familia durante generaciones. La carta que Eduardo había entregado contenía la verdad sobre lo que había ocurrido. Isabel había sido víctima de un hombre celoso que la había llevado al bosque y la había dejado morir. Conmovido por la historia, Eduardo se comprometió a ayudar a la anciana a dar a conocer la verdad sobre Isabel. Juntos, escribieron un libro detallando los hechos y compartieron la historia con los medios locales. La verdad sobre Isabel finalmente salió a la luz, y su espíritu pudo encontrar la paz. A medida que la historia se difundía, más camioneros comenzaron a compartir sus propias experiencias.
Eduardo se dio cuenta de que había muchas almas en pena en las carreteras, esperando ser liberadas de su tormento. Decidió dedicar su tiempo libre a investigar y documentar estas historias, ayudando a dar voz a aquellos que ya no podían contarla. Eduardo continuó su trabajo como camionero, pero su vida había cambiado para siempre. Ya no veía las noches en la carretera con miedo, sino con una nueva comprensión y propósito. Sabía que, aunque las sombras podían ser aterradoras, también podían contener almas que necesitaban ayuda para encontrar su camino. Y así, cada viaje se convirtió en una oportunidad para hacer algo bueno, para traer paz a aquellos que habían sido olvidados por el tiempo. Unos años después, Eduardo publicó un libro recopilando todas las historias que había encontrado, titulado El Camino de las Sombras. El libro se convirtió en un éxito entre la comunidad de camioneros y más allá, llevando consuelo a muchas familias que habían perdido a sus seres queridos en circunstancias misteriosas. A través de su trabajo, Eduardo se ganó el respeto y la admiración de sus colegas, quienes lo veían como alguien que había logrado convertir una experiencia aterradora en una misión de esperanza. Aunque nunca sabría cuántas almas había ayudado a encontrar la paz, sabía que su esfuerzo había marcado una diferencia. Y así, cada vez que Eduardo conducía por una carretera solitaria, miraba hacia el bosque con una mezcla de respeto y serenidad, sabiendo que, en algún lugar entre las sombras, había historias esperando ser contadas y almas esperando ser liberadas.